Buenos días, ¿se oye? ¿Se oye bien? ¿Hasta atrás? Bien. Les pido, hermanos, que antes de empezar me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día de adoración, Señor, en que nos permites leer las Escrituras, cantar himnos a tu nombre, Señor, además de estudiarlas y ser interpelados por tu palabra a nuestros corazones para redarguirnos, Señor, para consolarnos y para hacer todo aquello que tú has dispuesto que con ella hagamos, Señor. Te pedimos que ahora que entramos en este momento de estudio dominical, Señor, nos des mentes dispuestas y concentradas a escuchar, Señor, a entender y por sobre todo, Señor, a poder utilizar cualquier tipo de conocimiento nuevo para no solo aprender más de ti, Señor, sino glorificarte más a ti, tu obra, Señor, y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para que me uses a mí, vaso frágil, Señor, y que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, hoy será el primero de varios estudios acerca de los temas teológicos conocidos como la caída y el pecado. El hombre como un ser caído y pecador. Ambos términos están estrechamente relacionados. De hecho, solemos decir que el mundo está lleno de pecado o que todos pecamos. Y el concepto de pecado está en cierta forma presente en la mente de las personas de diversas creencias, incluso de personas que no practican el cristianismo, forma parte de su lenguaje cuando se refieren a algo malo. Además, cuando hablamos desde un contexto particularmente cristiano, es común escuchar que la caída dejó un mundo lleno de pecado o cosas por el estilo. Pero si lo pensamos con detenimiento, la caída misma, el hecho de que se haya dado, y ahorita veremos qué es exactamente la caída, es un producto del pecado. Se da la caída precisamente por el pecado. Y con lo anterior en mente es que relacionado a estos temas, estudiaremos por un lado la naturaleza de la caída y por otro lado el origen del pecado. Porque no hay caída sin pecado y según parece a simple vista cuando leemos las Escrituras, la caída no solo es producto del pecado, sino que incrementó el pecado. Para esto utilizaremos el siguiente esquema. Vamos a ver estas cosas separadas por puntos. En primer lugar, estudiaremos la caída propiamente. Veremos su concepto, su naturaleza en cuanto a su veracidad, su naturaleza en cuanto a su alcance, es decir, en cuanto a cómo debemos interpretarla y a quiénes afecta esta caída. Y además veremos el pecado, también su concepto, su naturaleza y por último, su origen. Un texto pertinente al respecto de particularmente la caída, de ambos temas en realidad, pero de la caída en particular, es Génesis 2, versos del 15 al 17 y luego Génesis 3, 16 al 19. Génesis 2 del 15 al 17, Génesis 3, 16 al 19. Leo yo para ustedes. Dice, Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego continuamos en Génesis 6, del 16 al 19, saltándonos una parte de la historia, porque todos conocemos bien esta historia. El Señor le ordena esto a Adán y Eva. Sabemos que ellos desobedecen esta orden, si comen del fruto, aunque les mandó abstenerse, y a partir de aquí se narran ciertas consecuencias de que ellos comieran de ese fruto. Entonces Génesis 3, a partir del 19, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y esto es una de las declaraciones más grandes de las Escrituras de la pequeñez del hombre frente a Dios. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El Señor había dado una orden,
que fue desobedecida y el castigo consecuente, de forma particular fue, entre otras cosas, la muerte espiritual. Verdadero castigo allí no es solo el hecho de que fuera a enfermarse o morir o lo que sea, sino que fue expulsado de la presencia del Señor. Fuimos expulsados de la presencia del Señor. Ahora podemos entrar en materia de definir qué es la caída, porque acabamos de leer ese evento. Pues de este relato contado en Génesis es que surge el concepto teológico de la caída. Aquel triste evento de desobediencia de los representantes de la humanidad es lo que se conoce con ese nombre. Es el nombre que se le da al momento en que la naturaleza del hombre fue pervertida e hizo que toda la descendencia humana cargara con la degeneración moral de Adán y de Eva. Y esto precisamente es lo que entendemos por caída. Ahora, al hablar de caer, nos referimos metafóricamente a una posición de más altura. Uno cae de algo. La honra, en este caso, que es algo alto, se perdió y se degeneró en deshonra. La fuerza en debilidad, la bondad en malicia, etc. Se cae precisamente porque se estaba en una posición de altura moral, de altura en términos de integridad, y ahora se está en una posición miserable. Toda la degeneración de la bondad primaria del hombre, por la cual era justo, recto, bienaventurado, fue perdida. Entonces, ¿de dónde se cae? De esa bienaventuranza. ¿Y a dónde se cae? A un estado de miseria. Eso es lo que decimos, a grandes rasgos, los cristianos, cuando hablamos de que el hombre es un ser caído, un ser que se ha bajado de esa posición de honor en la que se le dio y degeneró en mucho menos de aquello para lo cual estaba hecho, para ser santo y recto. Y ya no lo es. Ahora, en cuanto a su veracidad, a la naturaleza de la velocidad de la caída, sabiendo qué significa, nos interesa entender cómo esto debe ser interpretado. Es decir, esto es, para ser más claro, metafórico, esto es un relato metafórico o es un relato literal. Esto es un relato dicho para hacer una moraleja o es algo que sucedió realmente. De estudios anteriores sabemos que hay diversas interpretaciones de Génesis, por ejemplo, en cuanto a la creación. Pues en relación a esta doctrina sucede lo mismo. Para algunos, dado que Adán y Eva son palabras que simplemente significan Adán, hombre, y Eva, mujer, entonces estos individuos dicen que podemos entender que el relato simplemente enseña que la humanidad en general está de alguna manera separada de Dios, sin necesidad que realmente dos personas históricas hubieran pecado, hubieran transgredido el mandato divino. Entonces ese evento quedaría como algo meramente metafórico y didáctico, pero no histórico. Representa esa separación que hay de Dios, representa las consecuencias del pecado. Mira que si tú pecas, Dios se enojará contra ti. Representa eso, pero no sucedió, dicen algunos. Sin embargo, nosotros no nos conformamos con esta perspectiva. Una visión metafórica, simplemente como un cuento didáctico de este evento, sería primero poco clara en cuanto a sus consecuencias. Así es una metáfora de que estamos separados de Dios, pero entonces ¿por qué? Si esto no sucedió, ¿por qué lo estamos? ¿Y qué sentido tiene eso para nosotros si esto realmente no hubiera sucedido? Si Adán y Eva no fueron personas reales, entonces no queda claro debido a quién entró esa corrupción y la deuda de la humanidad. De modo que, sin adentrarnos demasiado en este punto, nosotros sostenemos que Adán y Eva son personajes históricos reales, que cometieron una transgresión real y por lo tanto adquirieron una culpa real, dando como consecuencia un relato genuino e histórico de la caída, y no simplemente un cuento que tiene una moraleja linda. Nosotros no creemos eso. Aunque, como dije, no es el punto, no vamos a adentrarnos hoy. Nosotros hemos entendido que en las Escrituras, los diversos escritores bíblicos, cuando hablaban de Adán, particularmente Pablo, entendían que Adán era alguien que existió. Hablaban de Adán como un ser que existió, que vivió, del cual descendemos, por cierto. Nuestra relación no es anecdótica, somos descendencia suya de Adán y Eva. Y por tanto, por cuanto somos descendencia, es que heredamos, y luego hablaremos bien de eso, heredamos
esta culpa. Nosotros ya no caímos de ningún lado. Adán y Eva cayeron. Nosotros somos caídos ya. Nosotros heredamos esa naturaleza caída. Heredamos una condición débil en comparación para la cual fue hecho. Somos menos de lo que deberíamos ser. Ahora, en cuanto a su alcance, y es algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que hemos heredado, dejando claro que el evento de la caída fue real y entonces sus consecuencias también lo son. Y ahora después en otras clases se verá el tema de las consecuencias de la caída. Queda su naturaleza en cuanto a su alcance. Es decir, ¿a quiénes afectó la caída? Hay algunas doctrinas involucradas en este asunto, como lo son el pacto de obras, que se hablará luego, y el concepto de cabeza federal en cuanto a dicho pacto. Pero, para la finalidad de hoy, lo resumiré en esto. En cuanto a quiénes afecta la caída, lo resumo en: Adán y Eva fueron seleccionados por Dios como representantes de la humanidad. Presumiblemente, además, los mejores representantes. Eran hombres que tenían una justicia integral, eran moralmente rectos y, por lo tanto, muy probablemente más capaces que cualquiera de nosotros para representar a la humanidad. Entonces ellos fueron seleccionados como los representantes de toda la humanidad que vendría de ellos. De modo que su cosecha, lo que ellos lograran, iba a ser vinculante para todos los que vinieran después de ellos. Si ellos hubieran alcanzado vida eterna, pues esta vida eterna hubiera sido aprovechada por nosotros, sus representados. Si ellos alcanzaran condenación eterna, lo mismo. Entonces, dado que ellos cosecharon condenación, no eterna, sino condenación, un estado de condenación, un estado deplorable moral, su posteridad también está caída. Por fortuna, esa condenación que cosecharon no fue eterna porque el Señor proveyó un camino de salvación, proveyó al Mesías, etcétera. Lo que ya sabemos en Génesis 3:16, en donde, entre otras cosas, le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer y la simiente suya, y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Entendemos que esta es la profecía del Mesías, de lo cual muchas veces se hablará en la Biblia hasta que realmente naciera el Señor Jesús y actuara como lo que era, como el Mesías. Entonces, sí, claro, y gracias a Dios no heredamos una condenación eterna, pero sí un estado de condenación, o como diríamos, un estado caído con la oportunidad de acceder a la salvación provista por Dios. Por lo tanto, la caída de la humanidad y sus efectos es de carácter universal. Afecta a todos los descendientes de esa primera parejas, a estos descendientes se les imputa, y esto es un término importante, a nosotros se nos imputa la cosecha de sus representantes. Es decir, aunque yo no haya estado allí, y yo no haya comido de ese fruto, y yo no haya escuchado la voz de la serpiente en ese momento, y yo no haya en ese momento desobedecido al Señor, esos dos individuos que estaban allí eran, particularmente Adán, los representantes de nosotros. Eran mis representantes. Entonces, aquello que ellos ganaron se me imputa. Aunque no lo haya hecho, se me aplica a mí. En este caso, se me imputa su castigo. Y por eso es universal la caída. Particularmente siendo uno de los efectos más relevantes el hecho de que nosotros estemos en muerte espiritual. Estemos separados de Dios, de esa presencia para la cual fuimos creados en el principio. Y este es algo más terrible, y de hecho en palabras del Señor Jesucristo es algo mucho más terrible que perder nuestros cuerpos. Él le decía a quienes lo oían, no se preocupen por quien puede quitarles los cuerpos, preocúpese por quien puede matar el alma, quien es Dios. Y esta manera de entender la caída es, por ejemplo, la que da el apóstol Pablo en Romanos 5:12, cuando dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte, la consecuencia de la caída, se extendió a todos los hombres. Pablo enseñó que heredamos el pecado,
o más bien la corrupción del pecado. Desde Adán. Claro que también somos individualmente pecadores, pero en cuanto a la caída somos corporativamente pecadores. Y esto es una cosa particular que señalar para continuar. Nosotros somos individualmente pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mi estatus de pecador, yo me lo he ganado a pulso propio porque desde pequeño he pecado. Algún momento le mentí a mi madre, desobedecí a mi padre, etc. Soy un pecador y eso es una realidad con la que cualquier cristiano lucha. Y entiendo que he sido redimido por el Señor, pero yo he pecado individualmente. No es que yo estoy fuera de las manos del Señor simplemente por culpa de Adán, no. Yo individualmente he pecado. Ahora, en términos de la caída, nosotros hemos pecado como un cuerpo, o sea, como la raza humana hemos pecado también. Nosotros somos individual y corporativamente pecadores. En cuanto a Adán, corporativamente, como el cuerpo que él representaba. Entiéndase como la humanidad. Ahora, lo anterior, terminando el asunto de la caída, nos introduce en lo que llamamos pecado. Con la caída se hereda la muerte, que es, en palabras de Pablo, la paga por el pecado. Romanos 6:23. Por lo que es necesario saber qué cosa es esa que nosotros llamamos pecado. Para eso leamos Romanos 5, del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Leo para ustedes. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Rápidamente él dice, antes de la ley no había pecado. Antes de la ley ya había pecado, pero antes de la ley no se inculpaba. Sin embargo, desde Adán, o sea, desde antes de la ley, hasta Moisés, o sea, hasta que se establece la ley, la gente igual moría. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nos daremos cuenta que en este texto, cuando Pablo habla ya no tanto de la caída directamente, sino de estos efectos de la herencia de la caída y de lo que está relacionado a la caída, que es el pecado, él repite muchas veces algunas palabras particulares que nos van a servir para tener un contexto de qué es lo que es pecado en la Biblia. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? En la mente de Pablo, que es uno de los que, digamos, que más prolíficamente habló sobre este tema de la imputación, si ven que hay imputación en lo que él está diciendo, nuestro representante Adán pecó y se nos imputó esa condenación, pero nuestro nuevo representante, el de los creyentes, Cristo, fue justo y se nos aplicó esa justicia. Está esa imputación. Él está hablando de eso. Y es un tema apasionante, no es el tema de hoy, pero ahí está presente. Entonces Pablo está dejando bien claro cuál es su concepto de pecado. Y vamos a ayudarnos viendo qué palabras escribió allí en griego. No tanto para prestarle mucha atención a las palabras, sino que viendo las palabras
y cómo las tradujeron parece interesante. Por ejemplo, utiliza la palabra parábasis en el verso 14, cuando dice, no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. Dice parábasis, ¿qué significa qué? Infracción, violación, transgresión, como ahí bien está traducido. Luego los versos 15, 16, 17 y 18 utiliza la palabra, que igual se traduce como transgresión, ahí si lo leemos, utiliza la palabra paráptoma, que significa desliz, error, ofensa, delito. En el verso 20 también utiliza paráptoma como pecado, pero luego para pecado también utiliza otra palabra que es hamartía. Fíjense que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, paráptoma, error, desliz, como decimos, abundase. Más cuando el pecado abundó, o sea, hamartía, que significa literalmente pecado o fallar, errar, etc., sobreabundó la gracia. Y por último, en el verso 21, cuando vuelve a decir, para que así como el pecado reinó, esa palabra pecado es hamartía también. Entonces, si se fijan, toda esta revisión de qué es lo que se traduce allí como pecado, como transgresión, nos da a entender que lo que entiende Pablo, y por lo tanto lo que debemos entender nosotros como cristianos, por pecado, no es ningún concepto complejo. No es nada difícil de entender. El pecado es, como infinitamente lo repitió allí, la transgresión, la violación, la falta de la ley moral de Dios. Digamos, en términos sencillos y mundanos, que es un delito. ¿Qué es un delito? La violación de una ley. En este caso, ¿cuál ley? La ley moral de Dios. Esto es el pecado. Y esto es lo que debemos tener claro. Porque, sobre todo en un mundo en donde, aunque, como decíamos al principio, es una palabra que se utiliza recurrentemente para cualquier cosa mala, realmente es un mundo en donde no se cree en el pecado. Porque para creer en el pecado hay que creer que hay un juez el cual lo llama como tal. Y muchos sabemos que no lo creen. Ahora veremos la naturaleza del pecado. Hay algunas cosas que podemos decir más allá de que simplemente la transgresión de la ley moral. Eso es el pecado, la transgresión de la ley moral. Pero podemos decir que las Escrituras nos muestran al pecado como algo también relativo en lugar de absoluto. Ahora, no hay que ver esta palabra relativo con escándalo. No me refiero a que puede ser, no puede ser, a veces sí, a veces no es pecado. No, no me refiero a eso. Sino que algo se torna pecaminoso en referencia a otra cosa. Así como hay actividades buenas y deseables, como por ejemplo leer la Biblia es bueno y deseable, hay otras actividades que son indiferentes, no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, leer la Biblia a las 3 de la tarde. Si leer la Biblia es bueno, claro, todo el mundo lo tiene claro, se nos instruye en las Escrituras a leerla. No importa si la leo a las 3, a las 4, a las 5, eso es indiferente. Entonces, claramente, en el mundo hay cosas buenas y hay cosas indiferentes, ni buenas ni malas. Asimismo, hay cosas malas, por supuesto, pero el caso que quiero recalcar es que hay cosas que, siendo la misma actividad, pueden ser malas o pueden ser buenas. ¿Por qué? Porque están relacionadas. A esto me refiero con relativo. El pecado, para verse pecado, es relativo a cosas. Entonces, este marco de referencia puede volver algo que de sí mismo es inocuo, es inofensivo, en pecaminoso. Y esto requiere discernimiento de nosotros. Hay cosas que son claramente pecaminosas en relación a la ley moral de Dios. Por ejemplo, es claro que blasfemar el nombre del Señor es pecaminoso. Es claro. No hay nada que ponerse a indagar allí. Es claro también que es pecaminoso desear la pareja del prójimo. El mandamiento es claro. Tampoco hay nada ahí que interpretar. Desear la pareja del prójimo es malo, siempre. Ahora, algunas actividades relativamente con lo que se analice pueden ser malas o no. Un ejemplo sencillo es la acción de quitar la vida de un ser humano. En el ejercicio de la justicia civil, el magistrado, por ejemplo, puede ejecutar a un asesino y no es malo. De hecho, es bueno, porque es un castigo ejercido por la justicia civil. El magistrado civil, los jueces, el gobierno, etcétera, tienen la potestad de matar
en determinados casos, obviamente, no andaremos en eso, pero en determinados casos tiene la potestad de matar. Hay países que tienen pena de muerte, este no es un caso, pero en algunos países los hay y ellos están facultados para eso. Entonces esa acción de matar, en ese caso, como ejercicio de la justicia, no es mala. Y de hecho, si es un ejercicio de la justicia, es buena. O si yo en defensa propia le quito la vida a un individuo para preservar mi vida, es bueno también. Yo estoy preservando mi vida. Mi objetivo no es matar, sino preservar la vida. Por lo tanto, la misma actividad, que es quitar la vida, puede ser relativamente bueno por preservación o por justicia, o puede ser mala por egoísmo, venganza, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas por las cuales puede ser mala. O también con diferencias como el homicidio culposo o doloso que está previsto. O sea, no es lo mismo matar a alguien por accidente, porque, por ejemplo, yo en mi carro se quedó sin frenos y atropellé a una persona, que ir y darle un tiro en la cabeza. No es lo mismo. Obviamente debe tener valoraciones diferentes. Lo que cabe destacar en este punto no es que el pecado sea de algo simplemente subjetivo, como a la gente de este mundo le gusta decir, no, eso es subjetivo. Bueno, eso para ti está bien, para mí no, o para ti está mal y para mí está bien. No, no es eso lo que hay que destacar, no es que el pecado sea subjetivo. De hecho, el pecado es objetivo. Es decir, no está relacionado al sujeto, sino a un objeto en particular, la ley de Dios, lo que es bueno, etc. Y podemos determinarlo con la instrucción de la Biblia. Pero las maneras de valorar una conducta pecaminosa, para que lo sea o no lo sea, es relativa a la cuestión que se plantea. Por último, para dejar claro esto, podemos ver un interesante pasaje en Romanos 14:23. Dice, pero el que duda, si come, se condena. Pablo aquí está hablando de la gente que tiene ciertos problemas con ciertas comidas que considera pecaminoso y resulta que otros no lo consideran pecaminoso, etc. Y él dice, pero el que duda, al final de todo, el que duda si come o no come esta cosa, se condena, porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de la fe es pecado. Pablo aquí arguye, Pablo enseña que una actividad, otra vez para dar un mismo ejemplo, inocua, inofensiva, una actividad indiferente, se configura en una actividad pecaminosa si va contra la conciencia, porque la ejercerías en tu corazón como pecado. O sea, si tú crees que algo es pecado, aunque no lo sea en términos de la ley moral de Dios, porque no hay ningún precepto en la ley moral de Dios que diga no comas tal cosa, recordábamos que la ley ceremonial está abolida, no hay ningún precepto que diga eso, pero tú lo haces con ese corazón que siente que estás pecando, entonces estás actuando hacia adelante como un pecador. Estás yendo hacia adelante en ese pecado a sabiendas, aunque equivocado, pero a sabiendas de que estás pecando. Entonces fíjense lo interesante. No se trata solo de cumplir los 10 mandamientos, que sabemos que nadie los puede hacer a perfección, pero aún así el hombre de diversas formas puede convertir actividades indiferentes en pecaminosas. Puede convertir, por ejemplo, la actividad buena de leer las Escrituras en un ejercicio de adquirir conocimiento para ser arrogante y para demostrar a los demás que sabe más que ellos. Entonces eso que es bueno se torna malo. Y Pablo habla un poco de eso en Romanos 7, por cierto. Esta cualidad referencial del pecado implica discernimiento, nos demanda discernimiento. Y es propia de que el pecado es una cuestión moral. Y esto es algo importante en cuanto a su naturaleza. El pecado es de carácter moral. Y nosotros creemos que la cuestión moral es objetiva. Está relacionado con cómo Dios hizo el mundo y cómo Dios es. En cuestiones morales se requieren muchas veces esas valoraciones específicas e informadas, como la que acabamos de hacer de ejemplos, pero seguro hay casos más difíciles, para evitar el libertinaje, pero también para evitar aprisionar la conciencia de nuestros hermanos con cuestiones que la Biblia no demanda. Como última aclaración sobre la objetividad del pecado, cabe notar algo interesante que menciona Pablo. Pablo dice que antes de la ley ya había pecado. Vimos hace un momento, disculpen. Sin embargo, también dice donde no hay ley,
el pecado no se castiga. Antes de la ley era pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, dice Pablo. Pero ¿cómo es esto si el pecado es relativo a la ley? Es decir, si algo es pecado por cuanto se separa de la ley, desobedece la ley, pero antes de la ley había pecado, ¿cómo es eso? Pues esto es una muestra clara de que la ley positiva, o sea, los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés, etcétera, todos los mandamientos que claramente fueron dados, aunque fue dado en el tiempo, en un momento específico, a Moisés, a un pueblo específico, en realidad esta ley positiva no es más que la externalización, o sea, el decir una ley que es eterna, la ley moral de Dios. No es que el asesinato se volvió pecado cuando el Señor dijo no matarás. Es que por cuanto el asesinato era pecado, el Señor dijo no matarás. Esta ley es eterna y por eso es que antes de esta ley de la cual habla Pablo, que claramente es la ley positiva a Moisés, ya existía el pecado. Y dado que lo pecaminoso es pecaminoso en relación a la ley, o sea que se separa de la ley, entonces el pecado, la cosa que llamamos pecado, también es un concepto eterno. Es un concepto tan eterno como aquello con lo que se relaciona, es decir, la ley. Y esto nos introduce al siguiente y último punto, el origen del pecado. Queda claro que el pecado está presente. Nadie lo duda, nos es común a todos, vemos que peca la gente y que nosotros mismos pecamos. Y todo lo dicho hace un momento nos lleva a identificarlo con facilidad en el mundo en que vivimos. Pero nos resta por responder de dónde surge este mal que nos azota. ¿Cuál es el origen del pecado? Como vimos, por definición el pecado es eterno porque simplemente es la antítesis, lo contrario a la obediencia. Es la transgresión. Por tanto, me permito cambiar un poco la cuestión. No es tanto cuál es el origen del pecado, sino cuál es el motivo de que el hombre creado perfecto sea partícipe de este pecado. No es tanto por qué existe el concepto de transgredir la ley, porque es claro, si existe el concepto de obedecer, este concepto cobra especial sentido si entendemos también que es desobedecer, o cualquiera de las dos cosas que miren, los sinónimos y antónimos, por ejemplo. Es claro, una cosa implica, al menos conceptualmente, la otra. Pero ¿por qué el hombre llega a participar de eso? ¿Por qué en ese estado de justicia y rectitud Adán llega a participar de ese estado de injusticia y torcedura moral? La respuesta a esto no es tan difícil. De hecho, diría yo que es bastante simple. El Señor, y esto lo vemos claro en Génesis, dio al hombre una cualidad llamada libertad. El hombre es un ser moral, es decir, tiene la capacidad de hacer juicios morales, de decir esto es bueno, esto es malo, es un ser moral. Al ser un ser moral, entonces también tiene la posibilidad de ser juzgado. No solo juzga, sino que él puede ser juzgado. El león no juzga, pero tampoco el león puede ser juzgado. Simplemente no es un ser moral, ni el perro, ni el gato, ni el loro, pero el hombre sí. Esta capacidad de juicio que tiene le configura a él en un ser que puede recibir juicio. Y además no solo juzga, sino que además es libre. Sus decisiones no están compelidas, no están obligadas, no están coaccionadas por nada externo, sino que el mismo Señor se las dio. Le dio la capacidad de decidir. Lo dotó de libertad. Y esta libertad moral implica no que desobedezca, pero sí que pueda desobedecer. Y por lo tanto, si puede desobedecer, puede pecar. Y este es el origen del pecado en el sentido en el que hablamos. El origen del pecado es, como creo que estaría de acuerdo Santiago con lo que voy a decir, el corazón del hombre. Recuerden, Santiago dice, no digan nadie que es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Pablo también dice algo similar, de una forma un poquito más poética. Pablo dice
en toda esa idea que él lleva desde Romanos 15, que antes de la ley había pecado, él va hablando y dice, ¿será que como el pecado hizo que abundara la gracia, seguiremos pecando para que haya más gracia? Él dice, no. Y luego sigue hablando de la ley y de repente en Romanos 7 dice que la ley es buena, ciertamente. ¿Por qué la ley es buena? Pues la ley pide cosas buenas, pide obedecer a Dios. ¿Y cómo lo bueno se convierte en malo? No es que la ley se vuelva mala, sino que él empieza a hablar figurativamente el pecado, como si fuera una persona. El pecado, para mostrarse pecado, hizo de lo bueno la ley lo malo. La ley es buena y él la hizo para mí venenosa, la hizo para mí mortal. Porque el pecado, para mostrarse pecado, al yo ver la ley donde me dice no codiciarás, él me hizo sentir codicia. La ley me instruye sobre algo bueno, pero este pecado, que no es más, que ahora lo voy a decir, que simplemente esta degeneración de lo bueno, produjo en mí de lo bueno algo malo. Y Pablo lo explica en palabras sencillas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer, no hago. Sino, lo malo que no quiero, eso hago. Hay, obviamente, una capacidad racional del hombre que, por tanto, le permite a él identificar que hay cosas que hace que son malas. Y esto lo puede hacer cualquiera. Aunque el mundo y muchas personas que viven en el mundo quieran mentirse a sí mismos y mentirle a los demás, muchas personas que practican el mal continuamente están muchas veces conscientes de que sus vidas no son las mejores. Sin embargo, lo hacen. Aunque estén atestados de pecado, y como diría Pablo, ¿no?, con las conciencias adormecidas, ahí siempre está su conciencia acusadora, dándoles eso que no han perdido, la capacidad de juicio. Pero miserables de ellos, de nosotros y de todos, que muchas veces, sabiendo lo que es bueno, no lo logramos hacer. Y esto bueno se convierte para nosotros en veneno, no porque la ley sea mala, sino por mi incapacidad. Y al beberla, no me vivifica, sino que me mata. Pero gracias al Señor que sí nos vivifica la gracia. Que, hablando del tema de la imputación, que por medio de ella se nos imputa el sacrificio de Cristo. Bueno, hermanos, es todo. Voy a orar y luego, si hay preguntas o aportes, se hacen. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Infinitas gracias por tu gracia. Porque viendo cuán desastroso, Señor, cuán terrible es la realidad de la caída y del pecado en nuestras vidas, la muerte que nos persigue, Señor, el pecado que nos habla al oído todos los días y contra el cual luchamos y muchas veces caemos, Señor. Gracias porque tu gracia nos levanta, nos sustenta, nos perdona incluso cuando nosotros mismos nos damos asco, Señor, porque nos acercas a ti y nos vivificas. Gracias, Señor, porque esto no fue ninguna obligación de tu parte, sino que tú, ser misericordioso, has extendido esta gracia a la humanidad por amor a ella, Señor. Y te pedimos, Señor, te rogamos que cualquiera que escuche de esto no se enfoque tanto en temas sobre cómo definimos el pecado o cosas así, sino que cualquier persona que escuche eso entienda, Señor, que estamos en una deplorable situación al llegar a este mundo de separación de tu gloria y que necesitamos acercarnos, Señor. Y que, como bien prometiste, el que viene a ti, Señor, con un corazón sincero, el que viene a ti, Señor, arrepentido, el que viene a ti queriendo entrar a tu redil, no será echado afuera, Señor, sino que será recibido. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Preguntas o aportes? ¿No?